Ha muerto Eddie Van Halen, el guitarrista y líder musical de la banda norteamericana Van Halen, muy famosa y activa sobre todo en los Estados Unidos entre 1978 y 95, pero sin nunca perder su legendario estatus. Es posible que las actividades y la creatividad de la banda sufrieran no tanto por algún tipo de decadencia musical, sino más bien coincidiendo con los primeros quebrantos de salud de Eddie, quien tras largos años de abusos multifacéticos empezaría a sentir las consecuencias. Una de ellas un reemplazo de cadera, una típica operación entre estrellas del rock que se cuelgan la guitarra. Hoy sabemos que el pobre Eddie ha perdido la batalla contra el cáncer, una batalla que dio, igual que con su música, a su manera, aparentemente a través de métodos alternativos y algunos prohibidos. Pero hablemos más de la vida. Este no era un rockero cualquiera y su música tampoco lo era. La música de Van Halen carecía de algo que casi todos los artistas tienen en demasía, y es la tristeza. No existe música más positiva y alegre que la de Van Halen. El humor, el amor, el sexo, la realidad y la vida en general eran sus temas, pero nunca para tomárselos tan en serio, igual que su música y su sonido, que a pesar de sus intrincados arreglos y procesos tecnológicos, siempre al oído del fan eran extremadamente familiares y para el oído del músico simplemente extraterrestres. Mi primer recuerdo de Van Halen llega por allá en los años 80, tal vez en el 85. Unos primos que vivían en Miami llegan de viaje con una grabadora y cassettes grabados con música de la radio. En medio de Michael Jackson, Cyndi Lauper, Madonna, Huey Lewis, Culture Club, estaba esta canción, que era su favorita, la de mis primos y después la mía. Todo se detenía, el mundo se detenía cuando empezaba Jump. Si escuchas Jump, por encima es una canción genial, con un sonido muy especial. Creo que no pasa de moda, aunque el rock aparentemente esté pasado de moda, hoy todavía puedes sorprenderte con Jump. Pero si profundizas en la canción, si tal vez tienes un oído musical o eres músico, vas a notar que cuando la canción sale del verso, solo un genio podría seguir el tempo de la batería. Cualquier baterista no hace eso que está sonando ahí. Lo peor de todo es que mientras un músico quedaría viendo un chispero tratando de entender, cualquier civil podría bailar sobre ella. El bajo por un lado, la voz por el otro, cada uno un múltiplo diferente del tempo de la canción. Y cuando entra el solo, si te pones unos audífonos vas a escuchar una gran cantidad de ritmos y sonidos que a pesar de lo fácil de escuchar, de lo pop que tiene, mucho más que el rock, es una clase de electric jazz que nadie, ni siquiera Rush, pudo lograr con semejante sencillez y complejidad al mismo tiempo. Mi segundo recuerdo personal de Van Halen es algo triste. Mi primo Ronald, que en paz descanse, tenía el sueño de ser bajista y el hombre se parecía mucho a Michael Anthony. Van Halen era de sus bandas favoritas. Él podía tocar los temas de Van Halen en el bajo, pero yo no podía tocarlos en la guitarra. Hoy, después de la muerte de Eddie, me doy cuenta de que su video más visto en YouTube, Jump, solo tiene 97 millones de reproducciones. Para entrar en contexto de lo que eso significa, la comparación va así. El video más visto donde sale nuestro Juanes tiene 392 millones de reproducciones. El video de la bicicleta de Shakira y Carlos Vives tiene 1.405 millones de reproducciones. Hay otro video de Shakira con Maluma, 2.586 millones de reproducciones. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Sin embargo, no se decepcionen tan rápido. El video más visto de Led Zeppelin solo tiene 120 millones de reproducción. Ya ahí más o menos nos vamos entendiendo de cómo es que funciona la cosa. Muchos hablan de Eric Clapton, de Jimmy Page, de Ritchie Blackmore, de Jeff Beck. Sin demeritarlos, me atrevo a decir que Hendrix, que es su contemporáneo, porque creo que era 2 o 3 años mayor que el menor de los que acabo de mencionar, Hendrix a todos los superaba, en sonido, en creatividad, en maestría sobre el instrumento. Simplemente murió antes y nada más dejó 3 o 4 álbumes y el hard rock todavía no estaba donde seguramente él tendría algo que decir. Era un extraterrestre mucho más allá. Tal vez, creo yo, la gran coincidencia entre Hendrix y Van Halen era su procedencia norteamericana. Los otros pues son ingleses. Tal vez esa
idiosincrasia, esa mezcla de there's no free lunch, no existe un almuerzo gratis, mezclada con ese sueño americano del trabajo duro que da resultados, ese hambre. Y yo pienso que Eddie es tal vez ese nuevo Hendrix que trajo al mundo de la música popular, música alegre en tonos mayores, con los nuevos sonidos del hard rock modificados a su manera. Su guitarra no suena como cualquier guitarra distorsionada. Si escuchas detenidamente, vas a darte cuenta que el sonido es muy claro, es más claro, a pesar de que sí es bien distorsionado, y a pesar de esa distorsión, es un sonido agradable al oído. El trabajo de frecuencia que se necesita para lograrlo requiere maestría. Detrás de Eddie había varios genios inventores del sonido, gente dura. Estaba Seymour Duncan modificando los micrófonos de su guitarra, y un aparente truco de estudio que seguro llevaría a sus conciertos su amplificador de guitarra, un clásico Plexi, limitado en sus condiciones, era obligado a funcionar a un voltaje menor. Cuenta la leyenda que al manipular la fuente de electricidad hacía que los tubos de vacío distorsionaran de una manera algo diferente. Estoy seguro que hay algo más, hay muchas más cosas ahí, pero el resultado de todo esto fue el famoso Brown Sound que todos quisieron imitar después. Ese sonido se convirtió en la obsesión de miles, tal vez millones de guitarristas en el mundo, aficionados o profesionales que querían lograr que su guitarra no sonara mal, sino que sonara bien, como la guitarra de Eddie Van Halen. Por eso, además, esto es solamente el comienzo. Este genio virtuoso de la guitarra ponía al servicio de la música todo su conocimiento, y aunque todas las canciones tenían un solo de guitarra, así como todas las canciones de vallenato tienen un solo de acordeón, nunca esa era la parte central. Siempre estaba primero la canción, la música. Aunque su influencia sobre el sonido y la música a nivel profesional fue gigante, nadie pudo ocupar ni siquiera de cerca el lugar que ocupó Van Halen, que a su vez luchaba por romper con su propio mito, su propio estereotipo dentro de la música comercial. Su primer álbum es genial, superaría lejos sus siguientes lanzamientos, que en mi opinión tenían más canciones de relleno que verdaderos sencillos. Sin embargo, cada álbum tenía por lo menos una gran canción. Las canciones Running with the Devil, Ain't Talking About Love, You Really Got Me, Unchained, Dance the Night Away, Pretty Woman, el gran cover de Roy Orbison. De hecho, Van Halen tiene muchos covers. And the Cradle Will Rock, Ice Cream Man, Eruption, obviamente, el super solo, así como tiene otros solos en sus diferentes álbumes. Hasta que llega el momento puntual, un momento muy especial en su carrera, en el año 84 con el álbum 1984, o sea, el mismo nombre del mismo año, 1984, donde Van Halen vuelve con este gran álbum lleno esta vez de canciones superiores que fueron llevadas a lo más alto gracias a que MTV se enamoró de Van Halen. No simplemente MTV decidió apoyar a una de las bandas más populares en vivo en general. Jump, Hot for Teacher, Panama son unas simples muestras de lo que este álbum fue. Solo Michael Jackson impidió que Van Halen fuera número uno, y justo en ese momento, por las razones que fueran, la banda decide despedir a su voz líder, o tal vez él decide irse. Es algo que todavía no se sabe en realidad qué fue lo que pasó. Sin embargo, a pesar de todo, a pesar de que David Lee Roth, su cantante, la voz de Van Halen, tenía una carrera aparentemente exitosa y había reclutado a uno de los más grandes imitadores, no de Van Halen, sino imitadores de todos los guitarristas que pudieran existir, un gran genio, Stevie Vai, y por el otro lado Billy Sheehan en el bajo, Greg Bissonette en la batería. Van Halen regresó tal vez con esa gran duda de que su gran líder no estaba, y llega con un cantante increíble que tenía un rango de voz 1000 veces más completo que el de David Lee Roth, y tal vez llega a su mejor época musical. Cuenta la leyenda que David Lee Roth no quería teclados en su música, y Van Halen era pianista más que guitarrista. Desde los 6 años, su padre, que a la vez era
pianista y músico profesional, hizo que los hermanos se educaran de manera intrincada, completa en la música. Y aunque siempre rompió estereotipos y límites en su primera época, ahora sí era libre en realidad. Y ese electric jazz que escuchamos en la batería ahora llega a la música en completo, llega con teclados, llega con armonías de guitarra. Todo eso que llevaba dentro hizo que Van Halen se volviera aún más increíblemente única y pionera a la vez. La alegría seguía intacta y canciones como Why Can't This Be Love, Dreams, escuchen Dreams, es increíble esa canción, Love's Walking, Summer Nights, When It's Love, Finish What You Started, Top of the World, Right Now, Pound Cake, The Dream Is Over, y ya al final de su carrera pues un gran éxito, Can't Stop Loving You. Aquí, bueno, álbums que podamos recomendar. En lo personal les recomiendo mucho uno que tiene una portada roja, For Unlawful Current Knowledge, que dicen que pues la sigla de esto es FUCK. Es un súper discazo. Hay otro que se llama 5150, que es hermoso, es sublime en mi opinión. Bueno, yo soy un viejo ya de 46 años. Vamos a ver si tú eres más joven, sientes lo mismo que yo sentí cuando escuché. Igual esto es algo muy personal, pero obviamente el 1984 muy recomendado. Algunas personas recomiendan el Balance, yo no sé. Yo recomendaría, el primer disco es esencial, el 1984 es esencial, el For Unlawful Current Knowledge es increíble. Lo que pasa también es que el mundo se volvió triste, llegó el grunge y ya estas sensaciones, estos mensajes de alegría aparentemente fueron acabados. Tal vez Van Halen era el único que todavía sonreía en los años 90. Bueno, pero nada, les recomiendo entonces el primer álbum, el 1984, el For Unlawful Current Knowledge, que es el FUCK, y el 5150. Esos 4 discos son increíbles. Obviamente un fanático de Van Halen les va a decir que todo, entonces escúchenlo de todas maneras, ahí está, si tienen algún streaming, escúchenlo, está todo ahí para que se deleiten. Y hay un punto muy importante, ellos con David Lee Roth grabaron un disco, su disco del año 2012, A Different Kind of Truth, si no estoy mal. Supuestamente es un disco que graban con los demos de las canciones que ellos tenían de su primera época. Recordemos que Van Halen empezó en el 72 y durante su época pre-contrato discográfico compusieron muchas cosas. Y según dicen, de ahí sacaron material para este disco. Escúchenlo. Es un disco que pues tuvo un solo lanzamiento de radio y es difícil digamos abordarlo desde lo comercial, pero usted escucha ese álbum y es posible que sea el mejor disco de Van Halen. Tiene sentido porque llevaban muchos años sin hacer música y al parecer Eddie es un gran obsesionado por la música en estudio y por la composición. Entonces nada, esos son los recomendados. Tengo que decir adicionalmente que es muy posible que Rush, si la banda canadiense, que es un power trio de virtuosos, tuviera alguna gran influencia al principio en Van Halen. Sin embargo, me causa mucha curiosidad que después de que Van Halen surge en la música, Rush tiene un gran cambio en su propia música. Rush deja de ser una banda de rock progresivo para amainar un poco su marea musical y a volverse más comercial. Canciones más fáciles de escuchar. Yo creo que Van Halen tuvo que ver con esa decisión de hacerse más comercial. La gran diferencia entre Van Halen y Rush era que con el tiempo Van Halen era cada vez más progresivo e intrincado, pero genialmente a su vez era más melódico y comercial. No puedo decir, como les decía, que su obra completa es esencial, porque no lo es. Pero sus canciones más importantes, su aporte tecnológico y cultural son imprescindibles. Sobre todo hoy, cuando el mundo sonríe mientras sostiene un cuchillo ensangrentado. Eddie Van Halen, antiguamente héroe inmortal de la guitarra en vida,
ha pasado finalmente a otro tipo más triste de inmortalidad. Este es Carlos Oñoro, Historias Rockeras. Gracias por escuchar.